Buenas noches, mi nombre es Olga Lucía Delgado Hurtado, soy ginecobstetra de la Universidad Militar Nueva Granada. Voy a hablarles de las infecciones de transmisión materno-perinatal. De las infecciones de transmisión materno-perinatal, las que vamos a tamizar antes y durante el embarazo son aquellas que ya se han identificado que producen resultados maternos y perinatales adversos, que son de tamizaje obligatorio durante el control prenatal, en las que tenemos plenamente identificados los mecanismos de transmisión, para las que se pueden adoptar acciones de prevención de la infección o de la afectación fetal y que la transmisión materno-infantil es evitable. De todas estas infecciones, entonces, vamos a hablar básicamente de la hepatitis B, el VIH, la sífilis, toxoplasma y rubéola. Otras infecciones, como por ejemplo el citomegalovirus y el Zika, las dejamos por fuera porque no son de tamizaje universal en este momento y no se están haciendo entonces durante el control prenatal habitual. Empezamos con el virus de la hepatitis B. Es un virus encapsulado de la familia Hepatnaviridae con un ADN de doble cadena. Tiene básicamente tres antígenos que son los que se identifican, que es el antígeno de superficie, el antígeno del core y el antígeno E. Los marcadores de hepatitis B van a variar según el momento de la infección. En la incubación básicamente vamos a tener que se empiezan a aparecer los títulos del antígeno de superficie. Esto puede darse entre las 4 y 12 semanas después de la exposición. En la fase aguda, entonces encontramos el antígeno de superficie asociado al antígeno E y ya empiezan a aparecer también los anticuerpos. En la fase de convalecencia están presentes todos estos y cuando ya el paciente sea recuperado, entonces no vamos a encontrar los antígenos sino los anticuerpos. El anticuerpo antiantígeno de superficie y el anticuerpo anticore. La infección durante el embarazo, ¿qué nos puede producir? La infección aguda puede causar aborto, parto pretérmino, bajo peso al nacer. En el caso en que se dé la infección neonatal, esta se vuelve crónica en un 85-95% de los casos y puede producir una muerte prematura en el 15-25% de los bebés afectados. La tasa de transmisión depende del momento en el que la paciente se infecte. Si se da una infección en el primer trimestre, va a haber una transmisión del 10%. Si es en el tercer trimestre, aumenta al 60%. Y hay unos marcadores que nos indican la posibilidad de que esta transmisión sea baja o alta. Si la paciente tiene un antígeno E bajo y una carga viral baja, la posibilidad de transmisión es del 10 al 15%. Pero si tiene el antígeno E positivo y la carga viral positiva, la posibilidad de transmisión es del 70 a 90%. ¿Qué es importante? Que con la profilaxis se reduce esa tasa de infección materno-infantil. Y tratando al bebé con la vacuna sola en un 70% y si se hace además vacuna más inmunoglobulina, entonces se reduce la transmisión en un 85 a 95%. ¿Cómo vamos a hacer este tamizaje? Idealmente, si se pudiera hacer en la etapa preconcepcional, sería lo ideal. Pero lastimosamente nuestra población no está acostumbrada, no hemos hecho tampoco una demanda inducida de la consulta preconcepcional. Entonces, en el momento en el que captemos a la paciente, vamos a pedirle una prueba rápida para hepatitis B. Si esa prueba rápida es negativa, entonces, según los factores de riesgo, se va a hacer un seguimiento y se le van a dar recomendaciones para prevenir esa infección durante el embarazo. Una vez termine el embarazo, al recién nacido se le va a colocar la vacuna de la hepatitis B en las primeras 12 horas de vida. Y ese bebé va a seguir su esquema de vacunación y crecimiento y desarrollo normal. Si tenemos una paciente en etapa preconcepcional y nos sale negativo, ¿qué es lo que debemos hacer? Idealmente que haga un esquema de vacuna con la hepatitis B y después se embarace. Si la paciente nos sale positiva, entonces debemos tamizar a la pareja y vamos a pedir los siguientes exámenes. El anticore, el anticuerpo anticore que puede ser IgM o IgG.
Si tenemos un IgG negativo y un IgM positivo, hablamos de una infección aguda. Si la paciente tiene un IgG positivo y un IgM negativo, hablamos de infección crónica. En estas pacientes tenemos que ver cómo está la actividad de la hepatitis B. Entonces, eso lo hacemos con el antígeno E y la carga viral. En estas pacientes además tenemos que hacer estudios de su función hepática. Lo vamos a hacer con transaminasas y con pruebas de coagulación. Debemos descartar coinfección con hepatitis B y otras enfermedades de transmisión sexual. En las pacientes que tengan una carga viral de más de 200.000 copias y un antígeno E positivo, el manejo debe ser con tenofovir. ¿Esto qué impide? Que vaya a haber una falla hepática o una hepatitis severa y disminuye la transmisión materno-infantil. Este tratamiento se da entre las 28 y 32 semanas y se lleva hasta la semana 12 del posparto. En estas pacientes con hepatitis B no está contraindicado el parto vaginal ni la lactancia materna. Importante que a estas pacientes al recién nacido, como vimos, podemos reducir la transmisión en un 85% si le damos vacuna e inmunoglobulina. Eso debe hacerse las primeras 12 horas de vida y tener presente que debe hacerse la inyección en sitios diferentes. Importante enseñar a la mamá una técnica de amamantamiento con unas condiciones de higiene adecuadas, hablar, como en todas, sobre la anticoncepción y hacer un seguimiento con función hepática y actividad viral. Seguimos entonces con el virus de inmunodeficiencia humana, ya sabemos que es un retrovirus. La infección por VIH en las gestantes, ¿qué produce? Puede producir aborto espontáneo, un recién nacido con bajo peso, aumenta el riesgo de óbito fetal, de prematurez, diabetes gestacional, preeclampsia, la infección neonatal y la muerte prematura que se daba en un 10 o 15% antes de que se administrara la terapia antirretroviral. ¿Cuáles son las medidas de prevención que vamos a hacer con las pacientes? Evitar idealmente que se infecten las mujeres adolescentes en edad fértil o lactante, conocer cómo es el estado pregestacional de VIH, administrarles terapia antirretroviral durante la gestación, definir la vía del nacimiento según la carga viral y según eso hacer una profilaxis intraparto, hacer profilaxis neonatal posexposición que se hace siempre, hacer un reemplazo de la lactancia materna, lo cual no es tan sencillo, no es solo suprimir la lactancia, hay que hacer una consejería de acuerdo a las condiciones culturales y económicas de la paciente para que ese bebé tenga una alimentación que sea aceptable, factible, asequible, sostenible y segura. Hay que enseñarle a preparar los alimentos con unas adecuadas condiciones de higiene, hay que hacer un seguimiento y un apoyo, no solo con la nutrición de ese bebé, sino también con la anticoncepción para evitar un futuro embarazo y un periodo intergenésico corto. El bebé debe entrar entonces en seguimiento de crecimiento y desarrollo. Durante el embarazo podemos tener la infección en cualquiera de sus etapas, durante el embarazo, en el parto o en la lactancia. Durante el embarazo la transmisión se da entre un 5 a 10%, durante el parto del 10 al 15% y durante la lactancia del 5 a 20%. Mirando esa transmisión global tenemos que en todas las pacientes que no lactaron la transmisión sería del 15 al 25%, las que lactan hasta los 6 meses del 25 al 35% y con una lactancia materna hasta los 18 o 24 meses hasta un 30 o 45%. Si se puede intervenir, entonces estas pacientes la transmisión va a ser menor al 2%. Eso es tenerlo presente porque es muy importante detectarlo para evitar la transmisión materno-infantil. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la infección por VIH en gestantes? Debe hacerse con una prueba rápida de tercera o cuarta generación o una prueba de ELISA. Para hacer esta prueba tenemos que haber diligenciado un consentimiento informado y haber dado una educación que se llama la educación pretest. Miremos el resultado. Si el resultado es no reactivo, entonces esa paciente no tiene VIH y se le brinda asesoría post-test. Se continúa el tamizaje según el protocolo de control prenatal.
Si el resultado es positivo, entonces hacemos una segunda prueba rápida, que puede ser de tercera o cuarta generación, diferente a la prueba inicial del laboratorio. Si ese resultado es no reactivo, se considera que es un diagnóstico no concluyente y se hace una carga viral, se solicita. Si el resultado es positivo, entonces el diagnóstico es muy altamente probable que sí sea VIH, se toma la carga viral e inmediatamente se inicia el protocolo de prevención, que es con la terapia antirretroviral. Si se requiere cuando se toma la carga viral, entonces vamos a tener que puede ser indetectable. Entonces en estas pacientes tendríamos un diagnóstico negativo y se brinda asesoría post-test. Si la carga viral es detectable y tiene más de 5.000 copias, entonces tenemos un diagnóstico positivo y se continúa o se inicia el protocolo de prevención. Se debe hacer siempre una asesoría post-test y se debe remitir la paciente a un programa de atención integral de VIH. Si es no concluyente, entonces vamos a una cuarta prueba, que puede ser el inmunoensayo convencional diferente a las anteriores o una prueba molecular o Western blot. Si este diagnóstico es positivo, entonces se mantiene o se inicia el protocolo de prevención, se hace la asesoría post-test y va al grupo de atención integral. Si el diagnóstico es negativo, entonces se suspende el protocolo de prevención de transmisión materno-infantil y se solicita una nueva prueba según la edad gestacional. Si a pesar de todo ya llevamos 4 pruebas y no es concluyente, se mantiene el protocolo de prevención de transmisión materno-infantil, se debe hacer una asesoría sobre los riesgos y los beneficios y se repite el Western blot en un mes. En estos casos, la paciente debe ser valorada por un infectólogo o por un médico experto en VIH. A todas estas pacientes que les hacemos diagnóstico de VIH durante el embarazo, debemos suprimirles la lactancia. Como decía antes, no simplemente pues dar un manejo, sino hacer un acompañamiento. Hay que darles un soporte psicosocial, enseñarles las medidas mecánicas para disminuir la producción de leche, como ponerse un sostén fuerte, hacer compresas de hielo, hacer la extracción. Es únicamente lo necesario para mantener las mamas descongestionadas, porque si hace mucha extracción mantiene el estímulo y nunca cesa la producción de leche. Y los medicamentos que pues de los que disponemos, que son bromocriptina, se puede dar media tableta cada 12 horas el primer día y luego una cada 12 horas por 14 días. Tener en cuenta que este medicamento pues puede producir efectos adversos más notorios. Y la cabergolina, que sería como la ideal, la más idónea, tenemos 2 esquemas. En el primer día posparto se dan 2 tabletas vía oral, dosis única de 0.5 miligramos. Y si no, se puede dar una tableta vía oral cada 12 horas durante 2 días. Seguimos entonces con la sífilis gestacional y congénita. Podemos hablar de pues como dos etapas de la infección. Tendríamos la sífilis temprana, que es cuando la infección se ha dado antes de un año, y la sífilis tardía si se da después del año. En la sífilis temprana tenemos primaria y secundaria. La sífilis primaria son los primeros 10 a 90 días post-infección. Clínicamente, ¿qué vamos a ver? El chancro sifilítico, que se puede ver en la región bucal, rectal, genital, y puede haber una linfadenopatía adyacente. Esta sífilis primaria generalmente pasa indetectada y se asocia a una transmisión materno-infantil del 70%. La sífilis secundaria, que se da de las 2 a 8 semanas después de la primoinfección, se caracteriza por un rash maculopapular, palmoplantar no puriginoso, parches en la mucosa bucal o genital, linfadenopatía, pueden aparecer síntomas generales como pérdida de cabello, fatiga, hiporexia, artralgias y fiebre. Esta secundaria se asocia a una transmisión del 90 al 100%. Si es una sífilis tardía, o sea, tiene más de un año de infección latente, no encontramos ningún síntoma. El paciente es completamente asintomático y se detecta solo por las pruebas serológicas. En este caso, la transmisión se reduce a un 30 a 20%. La sífilis terciaria es la que lleva ya de 3 a 20 años de infección
se caracteriza porque pues ya hay afectación de los órganos del paciente. Puede haber una neurosífilis, una sífilis cardiovascular, una aortitis o aneurismas y pueden aparecer en los huesos largos los gomas sifilíticos. En estos casos la transmisión materno-infantil es baja del 10%. Según el cataloguemos la sífilis como temprana o tardía, viene el tratamiento. La sífilis temprana se trata con penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades intramusculares, dosis única. Y si es tardía, entonces esa dosis es la misma, pero semanal. En el bebé, ¿qué vamos a ver? Pues puede producir aborto, muerte perinatal y la sífilis congénita que incluye múltiples malformaciones. Hay retardo mental, tibia en sable, podemos encontrar los dientes de Hutchinson, erupciones cutáneas, ceguera, hipoacusia, muerte fetal in útero y parto pretérmino. La idea es que con las intervenciones se puede reducir esa tasa de infección a menos de 0.5 casos por 1.000 nacidos vivos. ¿Cuáles son las pruebas que se van a hacer? Tenemos la prueba no treponémica, que es la que conocemos como BRL y se da en diluciones, 1 en 2, 1 en 4, etc. Tiene un problema y es que tiene falsos positivos. Los falsos positivos pueden ser transitorios o permanentes. Encontramos transitorios en infecciones después de vacunación, por el consumo de algunos medicamentos, cuando se han hecho transfusiones de hemoderivados, el mismo estado de gestación, los adultos mayores. Los falsos positivos permanentes se ven en pacientes que tienen lupus eritematoso, síndrome antifosfolípido, otras enfermedades del colágeno, hepatitis viral crónica, que consumen drogas inyectables, tienen infecciones como lepra, malaria, cáncer o también puede ser de manera permanente en los adultos mayores. La prueba rápida tiene una ventaja, es que no tiene falsos positivos y es, como su nombre lo dice, muy rápida. Se puede tener el resultado 30 a 20 minutos en el sitio de consulta. Es de buena sensibilidad, fácil de usar, requiere un entrenamiento mínimo para hacerla, no requiere equipos. Entonces la paciente entra, se tamiza y de una vez se descarta la infección o se inicia el manejo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la paciente que le hacemos la prueba para sífilis? Esta paciente le vamos a hacer entonces idealmente prueba rápida. Si la prueba rápida es negativa, entonces esa paciente sigue los controles que son los típicos del control prenatal, una vez cada trimestre y un mes antes del nacimiento o durante el nacimiento si no se lo ha hecho. Si la prueba rápida es positiva, entonces en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Determinar si la paciente tiene alergia a la penicilina o ha hecho alguna reacción. Si no es así, esa paciente se inicia el tratamiento inmediatamente, antes de tener incluso serología. Se le aplica una dosis de penicilina benzatínica de 2.400.000. Igual a la pareja, no se necesita hacer prueba a la pareja. Si esa paciente está, está sensibilizada, entonces se debe hacer la desensibilización con penicilina B potásica. A todas estas pacientes debemos tomarles la prueba no treponémica o serología porque con esta es que vamos a hacer el seguimiento de la paciente. Las pruebas treponémicas nunca se negativizan. Una vez se haya tenido la infección, siempre van a ser positivas, entonces no sirven para hacer seguimiento, no sirve para detectar una recaída o una nueva infección. Si la BRL es negativa, entonces asumimos que esa era una cicatriz serológica y si sale positiva, pues entonces vamos a continuar con el tratamiento como se hubiera planteado. Si es una sífilis temprana, una sola dosis y si no, una semanal durante 3 semanas. ¿Qué es importante? Captar, notificar y tratar a todos los contactos sexuales. Hay que notificar al sistema de vigilancia, es obligatorio. Y estas pacientes vamos a hacer el seguimiento cada 3 meses con serología. Se considera que es curada si ha bajado en 2 títulos en los siguientes 6 a 12 meses post tratamiento. Esto es bien importante. Se considera que el tratamiento es adecuado para la sífilis, prevenir la sífilis congénita, si ha recibido al menos una dosis de penicilina benzatínica de 2.400.000 unidades intramusculares
30 o más días antes del momento del parto. Entonces es al menos una, no tiene que haber recibido las tres. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Tenemos entonces como siguiente la toxoplasmosis gestacional. La toxoplasmosis gestacional tiene como hospedero definitivo el gato, tiene varios huéspedes intermedios, los principales son los pájaros y los ratones. Se transmite básicamente pues por contaminación de los alimentos y el agua. No se requiere pues convivir con el gato, puede uno no tener gato sin y haberlo adquirido pues por estos métodos de acá. Por eso es importante entonces darle las recomendaciones a las pacientes que son toxosusceptibles, o sea que no tienen inmunidad, para que no les dé durante el embarazo. Debemos recomendarles entonces el lavado de las manos, el lavado de frutas y verduras, que cocinen bien las carnes, que no queden sangrosas, el consumo de lácteos pasteurizados, si va a manipular tierra o arena, que tienen que utilizar guantes. Los marcadores de la toxoplasmosis también varían según el momento de la infección. En la infección aguda entonces vamos a encontrar la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina A y el antígeno. Pero el antígeno nosotros no lo medimos. Y en la infección crónica entonces vamos a tener un IgG positivo y el IgM pues ya va disminuyendo. La prueba de avidez es baja en las primeras 16 semanas y mejor dicho, al inicio, y es alta cuando la infección es crónica. ¿Qué produce la toxoplasmosis perinatal? Produce hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, corioretinitis, convulsiones, exantema, ictericia, hepatoesplenomegalia, anemia, trombocitopenia, cardiomegalia, microoftalmia. O sea, como vemos, son muchísimas las alteraciones fetales que puede producir. La tasa de transmisión y de afectación fetal varía según el momento del embarazo en el que se adquiera la infección. En infecciones de menos de 14 semanas, la transmisión materno-infantil es menos del 10%, pero la afectación fetal es del 60%. Si se da entre las 14 y 28 semanas, la transmisión materno-perinatal aumenta de un 15 al 55% y la afectación fetal baja a un 25%. Si da en más del 28 semanas, entonces aumenta la transmisión el 55-80% y la afectación fetal baja al 15%. Es importante en las pacientes que no tienen inmunidad los factores sociodemográficos y los factores biológicos y el estilo de vida, que beban agua que no esté tratada, una pobre higiene de manos, que estén expuestos a gatos, que la preparación de los alimentos no tenga la higiene adecuada. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer este tamizaje para la toxoplasmosis? Idealmente, como todas las anteriores, si fuera pregestacional sería buenísimo. Pero como en este caso generalmente se da es en la primera consulta de control prenatal. ¿Qué vamos a pedir en el primer control? Pedimos IgG e IgM simultáneamente. Si esa paciente tiene ambas negativas, la consideramos toxosusceptible, le damos todas las recomendaciones sobre higiene para el lavado de frutas, verduras, etcétera, lo que ya mencionamos. Y a esta paciente se le hace seguimiento mensual con IgM. Si en algún momento se positiviza, se considera como una infección aguda y se inicia el tratamiento con espiramicina. Si tenemos una IgG negativa y una IgM positiva, debemos repetirla en 2 semanas. Si esta circunstancia se mantiene, o sea, IgM positiva e IgG positiva, se puede considerar que tiene una IgM natural y se le hace seguimiento mensual con IgG. Si en algún momento esa IgG se positiviza, se considera una infección aguda y se inicia la espiramicina. Si tenemos las dos positivas, tenemos que ver cuál es la edad gestacional. Si tenemos una paciente que tiene menos de 16 semanas, ¿qué le vamos a pedir? Un test de avidez. Si el test de avidez nos da
con avidez baja, es una infección aguda, tratamos con espiramicina. Si es una infección alta, entonces quiere decir que tiene una infección crónica que lleva más de 16 semanas. Si tiene más de 16 semanas dentro del tamizaje, ¿con qué se hace? Con IgA. Si la IgA es positiva, se considera una infección aguda y si es negativa, se considera una infección crónica. Por último, la rubeola. Se debe hacer el tamizaje antes del embarazo o antes de la semana 16 para reducir la tasa de infección materno-infantil, pues se debe hacer una vacunación pregestacional y esperar al menos 3 meses antes del embarazo. En los pacientes que tienen rubeola congénita, que vamos a ver, defectos cardiovasculares, oculares, retinopatía, microencefalia, sordera, retraso psicomotor o se puede producir un aborto espontáneo. También depende la afectación y la transmisión según la edad gestacional en la que se adquiere la infección. Si es menos de 12 semanas, la transmisión es del 90% y el síndrome de rubeola congénito se da en un 80-90% de los niños. Si se adquiere entre las 12 y las 16 semanas, baja la transmisión a un 50% y la afectación fetal en 30-35%. Y si se da entre las 16 y 20 semanas, la transmisión baja al 25% y la rubeola congénita se da en un 0%. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tamizaje? Previo al embarazo solicitamos IgG. Si la IgG es negativa, quiere decir que esa paciente no está inmunizada y que debemos recomendarle si está en etapa preconcepcional, pues que se vacune y espere al menos 3 meses para embarazarse. Si esa IgG es positiva, consideramos que esa paciente ya tiene inmunidad y no debe hacerse más tamizaje, ni durante este embarazo ni en los posteriores. Si esa paciente no hizo consulta preconcepcional y tiene menos de 16 semanas, en el control prenatal le vamos a solicitar IgG. Si la IgG sale positiva, solicitamos IgM y preguntamos si la paciente ha tenido o no contactos de riesgo o si ha tenido una clínica que nos haga sospechar la infección. Si la IgG es negativa, entonces le damos recomendaciones para prevenir la infección porque ya en el embarazo no vamos a hacer inmunización. Y si la paciente tiene más de 16 semanas, no se debe tamizar. Eso era todo. Muchísimas gracias por su atención.